Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas tardes ya. Nos encontramos aquí con el maestro César Cruz y bueno, viéndolo de esta manera, creo que él es un líder, ¿no? Y lo vamos a entrevistar el día de hoy. ¿Cómo está, maestro? Hola, buenas noches, Kev. Pues me da mucho gusto la invitación, la verdad es que me siento agradecido, y pues gustoso de poder compartir quizá esta visión, en torno a esta temática de liderazgo, obviamente no por hacer alusión de que lo seamos, etcétera, sino que más bien precisamente ese reconocimiento más que un estatus llega por la presencia o por el reconocimiento de los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que sonrojado un poco, pero muy agradecido por permitirme que pueda compartir esta humilde visión y pues bueno, gustoso también de poderlo compartir contigo, ¿no, Kev? No, por el contrario, un gusto poderlo tener aquí. Y bueno, comenzamos. Muchas gracias. ¿Usted para qué considera que significa un líder o qué es un líder para usted? Claro que sí, fíjate, cuando nosotros hablamos de liderazgo, comúnmente se habla de la figura de influencia que puede tener una persona para con los demás, pero también funge un rol protagónico con respecto al rol organizacional y de iniciativa que debe de tener. Pero no solamente es eso, sino que además la función de liderazgo, más que cumplir con una función jerárquica, por decirlo de una manera coloquial como jefe, más bien es una figura de influencia, pero además quien encabeza todo un objetivo colectivo, intentando no solamente obtener lo mejor de cada persona, sino más bien intentando hacer o tener o intentando hacer lograr o desarrollar lo mejor de todos y cada uno. Porque muchas veces un mal liderazgo es cuando se busca el engrandecimiento de una figura personal a partir de las figuras individuales que están en el colectivo de ese equipo o de un grupo, ¿verdad? Entonces, la función de liderazgo debe de ser algo fuerte y compartido, una figura de influencia para no solamente obtener el bien para un colectivo y obviamente engrandecerse de manera personal, sino más bien intentar obtener e influir para lograr desarrollar el mayor potencial de cada pieza como agente individual. Obviamente, hacia un fin, ¿verdad? Sí, sobre Entonces, todo así es como quizá yo podría concebir un poco la parte de liderazgo, ¿no, Kev? sí, 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 muy bien. Me gustó mucho su respuesta. Y sobre todo que dice que influye, ¿no? Eso es como algo muy importante, recalcar que el líder influye, ¿no? En las personas. Exacto. Ok. Bueno, ahora siguiente pregunta. Algo que le quisiera preguntar es, ¿usted qué líder se considera según sus características? Digo, porque hay varios, pero usted, ¿cuál? Ok, fíjate, ajá. Exacto, fíjate que precisamente como mi formación es de educador, creo que también lo podemos resaltar y lo podemos relacionar mucho hacia el ámbito deportivo, donde suele haber estilos de liderazgo democrático, se le suele llamar liderazgo fuerte y compartido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el líder, por lo regular es una figura de rol protagónico, obviamente por encabezar quizá un equipo, un movimiento, etcétera, como figura de influencia para con los demás, eh, no significa que esta persona lo pueda entender todo o lo pueda dimensionar todo, porque precisamente reitero, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, sí se habla de la figura de influencia para con los demás intentando obtener lo mejor, pero precisamente para poder obtener lo mejor se debe devolver una relación bidireccional, es decir, la relación de liderazgo con otras, de líder con otras personas, no necesariamente tiene que ser unilateral, porque entonces ahí no hay liderazgo, ahí más bien hay orden o posiblemente autoritarismo. Y entonces
para que nosotros podamos entender esta función de liderazgo fuerte y compartido con respecto a un líder democrático, significa que también estamos abiertos a las mejoras que precisamente las personas desde un seno interno a un colectivo pueden dimensionarlo, pueden palparlo con una misión o con una visión, a lo mejor no necesariamente distinta, pero que puede retroalimentar no solamente al líder, sino que más bien a todo un colectivo, ¿no? Por eso debe de ser algo que es bidireccional y siempre tomando en consideración al otro, porque al final del día, cada que estamos con personas, es una relación humana y la manera de pensar, de sentir o de ver las cosas, quizá no necesariamente sea la correcta, pero tampoco significa que no sea importante, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, quisiera pasar esta parte. Hoy en día la gente como que tiene su propia definición, ¿no? Como usted ahorita, lo que es ser un líder, ¿no? Cada quien tiene su propia opinión y se respeta, ¿no? Eso es lo de hoy, ¿no? Y por ejemplo, usted, viendo más allá, qué opina de lo que la gente cree acerca de lo que es un líder? Fíjate que es una muy buena pregunta, Kev, porque lo podemos ver con respecto, por ejemplo, a líderes políticos, lo podemos ver, por ejemplo, con respecto a empresarios, ¿no? Y muchas veces la visión de liderazgo o de líder se tiene como una manera de enajenarse de una propia responsabilidad o enajenarse de una propia individualidad e iniciativa. Porque lo que la gente puede llegar a pensar de lo que es un líder es que más bien es una figura de autoridad, y no solamente como una figura de autoridad, sino que lo vuelven en algo centrocrático, es decir, que el origen de todo lo bueno y todas las decisiones buenas o malas y de todas las acciones que se pueden o que se llevan a cabo, que se recomiendan llevar a cabo, vienen solamente del líder, ¿no? Cuando al final del día se aprenden a delegar, obviamente, responsabilidades, obviamente también se hace otro tipo de trabajo en equipo, y entonces muchas veces se cree que el líder me tiene que decir qué es lo que yo debo de hacer, y no, el liderazgo o la figura de un líder no significa que yo peyorice, menosprecie o deje a un lado el crecimiento individual, la iniciativa personal, porque al final del día ahí no solamente hablamos de los líderes deportivos, de los líderes políticos, de los líderes sociales, sino que al final del día hablamos del liderazgo que debo de tener para con mi propia persona, ¿no? ¿Cómo es que yo mismo debo de ser la primer figura de influencia para conmigo mismo? Porque al final del día, ¿en qué me debo de convertir o quién debo de ser yo? Pues quien he visualizado, quien me he proyectado en un proyecto de vida, quien he planteado, quien quiero ser en corto, mediano y largo plazo, porque al final del día, cada uno de nosotros somos reflejo de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Y entonces es ahí donde a veces también existe esta carencia del líder, pero para con la propia persona, ¿no? Y no. Y más que nada hay que saber actuar, ¿no? Frente a un cierto grupo de personas, saber cómo tratarlos. Ahí como lo que usted comentaba, saber cómo actuar, ¿no? Esa parte igual es muy importante. Y bueno, usted, Exacto, con ese tacto humano, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, ¿a usted en su experiencia le ha tocado convivir con otro líder, otro tipo de líder? ¿Y cómo, Sí, fíjate que... Sí, te escucho, Kev. ajá, le comentaba que cómo ha sido esa experiencia, cómo se ha sentido? Porque pudo haber pasado que hubo algún choque, ¿no? Alguna controversia de no estar de acuerdo en algo, entonces, pues me gustaría saber cómo se sintió, así más o menos. Exacto, fíjate, es una pregunta, me parece eh, muy lógica, ¿eh? Porque muchas veces cuando nosotros revisamos el estado de literatura o revisamos obviamente lo que es la formación, dentro de la formación académica, en mi caso que también como educador, obviamente nosotros dentro de un salón de clases de alguna u otra manera somos líderes. Porque de hecho hasta desde el momento en el que nosotros nos paramos frente a un grupo, ya sea de estudiantes en primaria, que tienen el gusto de hacerlo, en secundaria, que llevo también algunos años haciéndolo con mucho gusto, y me encanta lo que vivo en la Universidad de INCA por el ambiente, el tipo de estudiantes que hay y por cómo me siento realizado desarrollando esa actividad académica. Desde el momento en que nosotros nos paramos frente a estos compañeros, somos una figura de influencia, ¿no?
porque hay una credibilidad natural que nosotros, por el hecho de ser maestros, siempre la vamos a tener, que con el momento la podemos revalidar o la podemos revocar, ¿no? Porque al final del día la calidad del trabajo va a propiciar ello. Pero precisamente cuando uno es maestro, y sobre todo que académicamente fui formado para ello, voy a hablar en un sentido un poco más informal, ¿no? No, Fuimos formados académicamente para ser líderes, ¿no? Fuimos formados académicamente para hablar, para explicar, para que nosotros llevemos el rol protagónico. Obviamente, decíamos, ¿no? Compartiéndolo de una manera democrática, etcétera, con un estilo de docencia más equilibrado, etcétera, etcétera. Pero de una manera muy visceral, al final del día, somos preparados académicamente de una manera muy visceral para mandar, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, cuando rompe esto y nosotros salimos a la sociedad y estamos en algún lugar, ¿qué fuimos a comer? ¿Cómo no ser autoritario, por ejemplo, no? O que estoy en un coloquio con un grupo de maestros en donde quizá voy a presentar una propuesta, ya sea una investigación, una publicación, etcétera, pero no por ello significa que yo tenga la razón, ¿no? Entonces, fíjate que hay algo que debe de pasar bien importante con el líder. Debe de pasarle no solamente un proceso de maduración académica, intelectualmente hablando, sino también un proceso de maduración como liderazgo, en el cual cada momento debe de ser un área de oportunidad para aprender de la experiencia del día a día. Porque es cierto que es muy importante la formación académica, pero hay cosas que solamente te va a dar la experiencia y muchas veces experiencia pues puede ser positiva y a veces aprender también un poco a las malas. La parte de ¿Por la qué? vida, ¿no? Exacto, esta parte de la vida. Entonces, no cerrarnos a que cualquier persona puede fungir como un área de mejora para conmigo mismo y descentrarme. ¿Qué quiero decir con ello? Metafóricamente hablando, salir un poco de la egolatría personal, porque a veces cuando se es líder, se genera una confianza que muchas veces, ojo, te puede generar una estabilidad muy importante como una condición de seguridad, pero también te lo puede llegar a rebasar a un sentido de autoritarismo, narcisismo, Sí, en yo el cual, pues yo aquí soy ajá, exacto, ¿no? sería como algo de falsa Yo aquí confianza. soy, ajá, Sí, 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 como que exacto, un exceso, ¿no? sí, Una falsa o un exceso, un abuso, ¿no? Y entonces, fíjate que es precisamente darnos cuenta que como todo en la vida, es un proceso no acabado, sí, siempre se sino que aprende. implica un proceso de renovación, obviamente en lo académico, pero también en lo personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con liderazgos, hablándolo como una figura física, con personas un poco maduras, ¿no? Muchas veces se ve muy alejado a la persona más joven. No, no, no. Y es que entonces no me interesan personas jóvenes porque son esto, son aquello, es que no les gusta recibir órdenes, son impacientes, etcétera. ¿No? Pues precisamente quizá necesitamos equilibrar ese dinamismo, esa ansiedad y aprende a refrescar también quizá tu propio perfil personal, porque quizá necesitas renovar y necesitas quizá acelerar un poco el ritmo, no para hacer todo de una manera alocada, sino para estar a la vanguardia, Sí, sí, ¿no? sí, bien. Entonces, esa es quizá la manera en la cual conforme a la convivencia con otro tipo de líderes, número uno, aprender a tomar el lugar que nos corresponde, el saber que en algún momento podemos ser líderes y en otro momento quizá debemos nosotros también de aprender a tomar o a ceder el liderazgo a alguien más que quizá puede tener una mayor influencia en ese momento que nosotros. ¿Cómo? Tenemos que descentrarnos. Desarrollar habilidades sociales es bien importante. Es muy padre quizás saberte expresar para que te puedan entender, pero también debe de venir la otra parte. Debes de aprender a tener también la disposición para aprender a ceder el liderazgo y obviamente compartirlo. Y entonces a partir de ello, pues obviamente la visión académica y científica siempre va a ser para compartir el conocimiento en pro del bienestar, ¿no? Entonces, no se trata de una figura de engrandecimiento personal y el liderazgo tampoco lo debe de ser. No es una forma de engrandecimiento personal, sino más bien es una forma de poner la capacidad intelectual, moral y física a disposición de un bien en común, ¿no? Sí, ¿no? Y también igual dejarse acercar, ¿no? El líder tiene que dejarse acercarse para los demás, para que aprendan de él, ¿no? Igual no ser como egocéntrico, ¿no? Igual ahí la parte para comentar lo que anda diciendo. Y bueno, también hay gente que este, para ser un líder se da mucho que cambian de paradigma, ¿no? Y influyen en los demás.
eso también podría ser como algo de liderazgo. Entonces, me gustaría saber usted qué opina de estas personas que deciden cambiar de paradigma. Es decir, no sé, ahorita con lo del cambio climático o lo del calentamiento global, deciden de tomar autobús a tomar bicicleta para cuidar el medio ambiente. ¿Usted cree que influyen en las demás personas para ser líderes en cuanto a generar el cambio? Así es, totalmente. Fíjate que muchas veces el cambio de paradigma puede estar sustentado obviamente en evidencia científica, puede estar propiciado quizá también por obviamente cambios en las distintas tendencias que estén relacionadas para con el ámbito, ¿no? Pero eh, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque número uno, el líder al final del día, si bien es cierto, debe de ser una figura netamente que demuestra y que es congruente precisamente con lo que refleja como figura de influencia, pero por el otro lado, no puede ser incongruente para consigo mismo. ¿A qué quiero llegar? No puede haber un cambio más por conveniencia que como elemento de mejora, ¿no? Porque precisamente, por ejemplo, vamos a verlo desde el ámbito político, ¿no? Ah, sí, representamos una figura de liderazgo, etcétera, figuras muy importantes, por ejemplo, de otros partidos políticos con el movimiento de regeneración nacional, jalaron mucha gente de ese tipo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que quizá es un poco cuestionable, quizá el tipo de liderazgo. Y obviamente yo no quiero aludir a ningún tipo de partido político o figura pública como servidor público, ni de manera positiva ni de manera negativa, ¿no? O sea, me declaro partidista, pero nos damos cuenta que muchas veces esos cambios de paradigmas hacen que sea muy cuestionable la figura de un líder, porque precisamente si bien es cierto, los ideales se pueden cambiar, se pueden modificar, se pueden refrescar, no puede haber un cambio, no puede haber un cambio de paradigma si no viene acompañado también de un cambio de acción, para que precisamente, número uno, el líder no significa que no sea humano, Sí, sí, sí. pero al final del día, el rango de error que debe de tener debe de ser mucho, mucho menor. ¿Por qué? Porque un líder como figura de influencia, cuando comete un error o cuando determina algo que no es correcto, precisamente esa visión errada se replica para con quien influye, ¿no? Y entonces es como por ahí nos podemos dar cuenta de los grandes errores en general, ¿no? Me reitero, ¿no? Me declaro partidista, pero en general de los grandes errores que tienen muchas figuras públicas con respecto a los partidos políticos, ¿no? Entonces, me parece que es muy loable el cambio porque además nunca podemos ser los mismos, pero tampoco podemos estar girando solamente por un sentido de conveniencia, siendo al final el del día incongruente para con el colectivo, con quien se es, y precisamente para con la figura que se representa como líder, ¿no? Sí, también pues el cambio te ayuda, ¿no? Te ayuda a crecer como persona y ayuda en general, ¿no? Al líder le ayuda a crecer, ¿no? También esa parte, ayuda Exacto, mucho. Y bueno, exacto. en el trabajo en equipo, pues siempre debe haber un líder, ¿no? Pues, puede haber, aunado a que haya problemas o no, ¿usted cree tan importante que sea líder en el trabajo en equipo? Fundamental, fundamental. Muchas personas llegan a ser líderes natos desde una perspectiva natural, obviamente no por un carácter ególatra o no por un carácter frío, sino más bien porque se desarrolla, ya sea que se desarrolle o se tenga hasta cierta forma de una manera natural, la condición de iniciativa. Entonces, el tomar el rol protagónico como organizador, como persona con iniciativa, es algo que es netamente fundamental a desarrollar dentro de lo que es la figura de líder con respecto a un colectivo. Por lo tanto, muchas veces, obviamente por estructuras jerárquicas, muchas veces se llega a imponer, pero no necesariamente por una figura, porque una persona represente dentro de una jerarquía el que es un líder, significa que un colectivo lo pueda ver como tal.
Por lo tanto, el conjunto de habilidades de iniciativa, habilidades de comunicación, de intentar buscar y generar la mejora para con los demás, al igual que de la manera propia, va propiciando que precisamente se le dé ese estatus o ese rol de líder, porque no es como tal algo que se asigne como la corona al rey, Sí, no, sino no, que es tienes que más buscárselo, ¿no? algo que el conjunto de habilidades, exacto, que quien tenga y quien sea digno de poseerlo es quien habrá de ostentarlo, ¿no? Sí, es como ¿cómo le llaman esta? La teoría de Darwin, ¿no? El de supervivencia. El que lucha se lo gana y así. Es muy parecido a eso. Exacto, sí, como una forma de selección natural, fíjate, me parece una muy buena analogía, porque sí, no es que puedas decir, a ver, no, no, yo soy un líder, ¿no? O es que vean en la jerarquía, o ¿quién paga, no? Porque precisamente existe este tipo de Ajá. conductas tan deleznables, tan cuestionables, etcétera, que bueno, pues al final del día podrá haber una jerarquía, podrá ser un político importante, etcétera, no te has ganado ese estatus de reconocimiento o de permitir que tú puedas fungir como una figura de influencia para con nosotros. ¿Por qué? Porque no eres digno de ostentar, porque tus habilidades, tu forma de trato, tu forma de desenvolverte con las personas no te hace meritorio. Las personas son quienes te hacen sentir de esa manera o quienes dan el otorgamiento de ese estatus. Va más allá de un nombramiento a veces de tipo formal o contractual, ¿no? Sí, sí, y obvio no te van a seguir, ¿no? No te van a seguir y pues igual es un problema grande, ¿no? Entonces, bueno, eh, Exacto. esta parte es como más adentrada a usted, ¿no? Como más personal. ¿Usted ha tenido algún problema dentro de su experiencia académica o, digámoslo, experiencia en general, ¿no? ¿Algún problema eh, al momento de dirigir a un grupo en cuanto a que trabajen en equipo, experiencia Sí, negativa? así es. Sí, fíjate, muchas veces, de alguna manera quizá natural como la figura de un maestro para con los estudiantes, al final del día, de alguna u otra manera, nosotros influimos sobre ellos, ¿no? Entonces, obviamente, quizá sobre la marcha ha habido ciertos errores porque a veces al compartir paradigmas, visiones, etcétera, a veces más que emancipar y buscar el desarrollo, el engrandecimiento o la mejora personal de los compañeros, a veces generas fanatismos, porque es a veces muy difícil el que nosotros podamos romper la línea de objetividad y no expresar o no externar una manera personal de ver las cosas, y la cual puede a veces no ser necesariamente la correcta. Entonces, el generar fanatismos o propiciar conductas que quizá no son tan positivas, es como mirarte en un espejo y darte cuenta que debes de cambiar, modificar o evolucionar algunas formas de ver y de hacer las cosas, porque se recrean las conductas, los paradigmas o las formas de pensamiento, y entonces quizá emancipar al sujeto para que precisamente mediante el bagaje intelectual y científico pueda propiciar una visión personal, obviamente no subjetiva, sino basada en la interpretación científica, pero que al final del día sea una generación propia, porque no se forman seguidores, sino se debe de formar gente libre intelectualmente y creativa intelectualmente hablando, para que puedan propiciar y generar su propia condición y su propia visión de conocimiento, obviamente, reitero, basado en el argumento y en la evidencia científica, ¿no? Sí, 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 y eso que comenta del argumento científico es como que le da el clavo, ¿no? Es algo como muy preciso. Sí, 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 me gustó. Exacto, exacto. Y bueno, en el caso cuando usted tiene algún eh, problema, ¿cómo es que alienta a su grupo eh, para que salgan de este hoyo, ¿no? De este problema? ¿Cómo es que los motiva? Y en caso Exacto. y en caso, perdón, y en caso de que logren salir de ese hoyo, eh, ¿qué hace? ¿Los premia, los felicita o qué hace, no? Sí, fíjate
Fíjate que es una muy interesante pregunta porque muchas veces siempre es más fácil reprender que reconocer. Es más fácil destruir que construir. Es más fácil argumentar que solamente es más difícil, es más fácil repetir que el argumentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se llegan a generar este tipo de situaciones, primero que nada, no se puede ondear una bandera con la cual no riges tu propia vida, ¿no? Entonces, cuando se llega a generar este tipo de situaciones, precisamente es en donde se debe de desplegar estas características del líder democrático, ¿no? Este liderazgo fuerte y compartido, en el cual, si bien es cierto, nosotros quizá podemos quizá fungir como figura o como autoridad. Obviamente nosotros podemos decir de una manera arbitraria, tú sí, tú no, esto está bien, esto está mal, ¿no? Lo cual quizá no necesariamente es correcto, porque precisamente se va volviendo algo impositivo y entonces te quedas más solamente como una figura de autoridad impositiva que como, que como un líder, ¿no? Entonces, el que siempre puedas escuchar, el que siempre puedas darle un tiempo de atención de alguna u otra manera a las personas, permite que nosotros podamos precisamente, no solamente yo, sino también los estudiantes, descentrarnos un poco para, número uno, expresar de una manera asertiva la manera de pensar, la manera de sentir las cosas, porque eso es bien importante. Muchas veces, precisamente por una posición jerárquica, a veces las personas te dicen a ti lo que tú quieres escuchar, Sí, pero hay algo que siempre va a estar ahí, que es la libertad de pensamiento, ¿no? O sea, puede haber una persona que me diga, maestro, buenos días, qué bien me cae, ¿no? Por dentro, la manera de sentir, esa nadie te la condiciona. Y no va por una condición de modales, etcétera, sino que precisamente es algo que debes de ganarte día con día, precisamente como figura influyente, no no como figura impositiva, sino precisamente como figura que quiere contribuir a lograr que encuentres tu mejor versión y precisamente retroalimentarme de ello para igual encontrar mi versión 2.0, ¿no? Entonces, encontrar un dinamismo de reciprocidad, de mejora continua y poder entender o dimensionar que cada uno de los sujetos son personas y tratarlos como personas, no como objetos, es en donde precisamente empezamos a avanzar y precisamente a lo mejor se pueden resolver más este tipo de conflictos, pero algo mejor. Muchas veces se pueden llegar a evitar, porque precisamente no solamente es el extintor de rompas en caso de emergencia, sino que más bien se vuelve un estilo, se vuelve una forma de ser, de vivir o de convivir, ¿no? sí, no, y me gusta mucho esta parte, yo creo que lo relacionaría con la solidaridad, ¿no? Lo que comenta de aprender y ayudar, ¿no? La democracia. Sería como algo solidario. No es como de premio porque eres un objeto, o sea, como un objeto, como usted lo dice, es un ser humano, una persona, entonces hay que ayudar y ver cómo resolverlo, ¿no? Yo creo que por ahí va. Exacto, Ok, y bueno, exacto. en esta parte eh, ¿a usted le gustaría o ha pensado cambiar el líder que es usted? Es decir, cambiar de tipo de líder, por el que es ahora mismo. Sí, sí, muchas veces, porque precisamente parte del camino natural de la vida es el acierto y también el error. Obviamente siempre se intenta actuar intentando hacer lo correcto, ¿no? Ujú. Pero aunque sí, obviamente uno no se sigue equivocando, quizá como cuando uno tuvo las primeras experiencias de tener a cargo, de tener la responsabilidad o de tener que encaminar a personas en su formación académica, desde educación básica hasta también en educación superior. Eh, Muchas veces ante la incapacidad, de manera natural como reacción quiere uno imponer. Entonces, una parte inerte o inherente al crecimiento o a la evolución es el romper un estado de confort, porque muchos dicen, es que es una zona de confort, la cual yo muchas veces la difiero. Una cosa es la zona de confort y otra cosa es el estado de confort, porque muchas personas pueden estar
en un trabajo estable, buenas prestaciones, etcétera, y dicen, no, es que sal de ahí porque debes de moverte, debes de hacer más, estás en una zona de confort. No, porque precisamente muchas personas han encontrado quizás su ideal, valga la redundancia, o su Sí, estilo o su forma ideal, y cada día dan el máximo, cada día se refrescan. Y eso lo aprendí, fíjate, precisamente de líderes que fungieron para mí como formadores, en el cual recuerdo mucho un maestro en educación básica en una escuela donde yo practicaba, yo era su estudiante tutoreado, y era un tipo cano de más de 50 años que parecía que daba una clase fresca como si fuese un tipo de 20 años. wow. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente esa zona de estabilidad le permite centrar todo su conocimiento, toda su capacidad, toda su energía y toda su pasión en una sola cosa, en eso que le llena. Sí, Entonces, tu pasión. muchas personas aún no estando, exacto, muchas personas aún no estando en una zona de confort, están en un estado de confort. ¿Por qué? Porque aunque no han encontrado una zona de estabilidad, están ahí, ¿no? Rascándose la pancita y esperando a que alguien más les diga qué hacer, a que Sí, alguien más les diga, oye, te recomendé, oye, ¿por qué no haces esto? Siempre esperando que venga esa influencia, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, conforme uno va avanzando, vas conociendo personas, vas conociendo obviamente también en este caso estudiantes, que de alguna u otra manera siempre te vienen a mover y te vienen a refrescar, ¿no? Fíjate, hoy me doy cuenta que era mucho más fácil llegar a un salón y plantarme frente a ellos, porque, ¿qué crees? Me sentía más cómodo en el contacto humano. Me costó trabajo intentar trasladar el liderazgo a la zona virtual, porque al final del día debes de trasladar esa seguridad y esa certeza de las cosas, ¿no? Es como la Entonces, mayor que uno tiene. de alguna u otra manera, siempre, sí, siempre he intentado o he volteado a mirar otras formas, otros estilos, porque sé que siempre tendré algo por mejorar o que en algún momento quizá me volveré a equivocar, ¿no? Es que yo no soy de esta manera, hice esto. ¿Qué es lo que sucedió? Aprende quizá a controlar la ansiedad, aprende a controlar quizá el carácter, la emoción, etcétera, porque siempre hay veces que aunque ya dominamos ciertas cosas, decimos por ahí, ¿no? De alguna u otra manera, en cierto momento sacamos el cobre, por lo tanto, pues sí, siempre intentando voltear a mirar, porque creo que de muchas personas y en general de todos, siempre se puede aprender algo, desde lo negativo hasta lo positivo, ¿eh? Entonces, a veces también es bueno de, no, 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 a ver, yo juzgo esto, no me gusta esto, yo no, voy a intentar no hacerlo, intentando ser muy objetivo conmigo, ¿no? Sí, sí, y me gustó mucho esta parte que dice, está constantemente aprendiendo, ¿no? Y rectificando qué hago mal, qué hago bien, o en qué puedo mejorar, ¿no? Porque en eso se basa el ser humano. Para ser mejor hay que mejorar, valga la redundancia. Entonces, Exacto, pues sí, exacto. eso es muy importante y qué bueno que lo comenta, es algo que todo mundo, hasta todo mundo debemos de hacer, ¿no? Para mejorar. Bueno, Exacto. ahora usted qué es lo que, cómo puede identificar a un buen líder versus un mal líder. ¿Cómo identifica que cómo hace la diferencia o cómo los identifica a esos dos? Una Bien, persona, fíjate, varios aspectos, ¿eh? Sí, y fíjate, un mal líder, persona impositiva, carente de una facultad de poder interpretar las estructuras internas que hacen que una persona sea humana. Eh, También tendríamos que decirlo, la inseguridad de no tener la certeza de cuál es la manera o el por qué o el qué es lo que se va a incidir o influir. Eh, Obviamente también un líder, un generador de fanáticos, porque precisamente del lado contrario, un buen líder lo que propicia es que más que el engrandecimiento personal, genera la emancipación, la realización, netamente, la plenitud de la libertad al permitir o ayudar a que cada persona se realice. Y no solamente lo hablo en lo escolar, sino hasta en lo laboral, ¿no? sí, sí, sí. Pues se podría tener una posición exacta, una posición jerárquica superior, pero
No porque sea inferior jerárquicamente no significa que no pueda aspirar a más para precisamente detonar todo su potencial. Entonces, se identifica mucho al mal líder por la condición de inseguridad que le puede generar el crecimiento de otras personas, la evolución de otras personas. Como Porque la parte entonces, sobre todo en el mexicano, se tiene esta cultura, sí, de que el engrandecimiento de otros le es la afecta. inseguridad mía. Y Sí. entonces viene el ataque. Ajá. Exacto. Entonces, creo que son algunas de las principales características que podemos observar en un buen líder y en un mal líder, pero sobre todo algo bien importante, la congruencia de lo que propone el líder para con su propia persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre va a ser mucho más fácil que el líder pueda incidir, proponer o decir qué es lo que deben de hacer los demás, qué es lo que deben de mejorar los demás. Pero precisamente, si este liderazgo precisamente es el consciente, es el experto o es el protagonista de los elementos de mejora, quien tendría que demostrarlo en su persona, en su forma de vida, en su estilo, en su personalidad, es el mismo. Por lo tanto, una característica natural de un líder, que es un buen líder, valga la redundancia, es su felicidad, es su estado de realización. No como una persona insensible, sino más bien como una persona imperturbable, que más bien esto genera un alto grado de comprensión y de habilidad social que le permite ser un gran humano para poder interpretar precisamente y entender la estructura humana de los demás. Cuando se es un mal líder, principalmente hay una característica natural de frustración porque se llega a un nivel de perfeccionismo en el cual no se está satisfecho ni con uno mismo. No porque se tenga que ser conformista, sino porque más bien se cae en el autoritarismo Sí, más que en el liderazgo. sí, sí, sí. Y sí, igual, como decía, como le comentaba, la envidia, ¿no? Y, pues eso igual como que baja al líder o lo desciende, ¿no? Y bueno, del líder, del buen líder igual, me gustó mucho lo que comentó, sí, sí, le da el clavo. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, aquí terminamos, maestro. Un gusto haber entrevistarlo, haber entrevistadolo. Eh, que se la pase muy bien, aunque estemos en confinamiento. Y cuando lo que cabe, Eh, que tengamos salud y todo. Y bueno, un gusto tenerlo, le reitero. Que No, tenga, hombre, al contrario, que muchas gracias por la oportunidad. También, pues bueno, gracias y felicidades a ustedes como estudiantes, que precisamente creo que a veces se cree que los estereotipos son algo negativo, pero también podemos tener estereotipos positivos, y no por decir que nosotros somos los mejores o que deben de fijarse en nosotros, no, pero precisamente abrir este abanico de posibilidades en donde nosotros podamos proyectarnos, precisamente tener una visión así, ya que creo que no se tiene la visión de que ustedes salgan a ocupar puestos laborales, sino que más bien ustedes los creen, que precisamente ustedes sean los líderes dentro de lo que es este ámbito deportivo que le urge, que lo necesita de una manera urgente, porque al final del día ahí están los índices de la carencia de cultura deportiva en la sociedad en general, por eso tenemos altos niveles de estrés y obviamente de enfermedades a nivel salud, ¿no? Como enfermedades crónicas degenerativas, y obviamente también está en el alto rendimiento, ¿no? Entonces, precisamente para no tener solamente esta visión de que todo depende nada más de la CONADE y que todo depende nada más del presidente o de figuras de líderes muy marcados, ¿no? Sino que precisamente formar líderes desde el salón es algo que les reconozco. Obviamente, reitero, no, el estatus de liderazgo no es algo que dice yo soy, que no es algo que dice uno como primer persona, yo soy un líder, sino más bien me hace sentir muy lindo que pueda ver esas cualidades en mí. Entonces,
espero poderles contribuir y generar o dar una visión positiva hacia ustedes para que precisamente Maestro. lo puedan retroalimentar, lo puedan aplicar y sobre todo acrecentar, diversificar, ¿no? Porque créanme que el día de mañana nosotros somos quienes los vamos a ver a ustedes también como líderes, ¿no? Acuérdense, siempre el estudiante superará al maestro y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Gracias, profe. Un gusto, hasta luego, que le vaya muy bien.